grabación. Transmitimos. ¿Cómo están, colegas? Veo que todo está bien. Empezamos. ¿Todo bien? Perfecto. Permítame un poco. ¿Y el intro ya no lo vas a poner? Todavía. No estás transmitiendo. ¿Mande? Pero no transmites. ¿Cómo no? ¿Ya empecé? No apareció nada. ¿No? Ya. Listo. Empezamos, colegas. ¿Cómo están, colegas? Buenas tardes. Como todos los lunes a las 6 de la tarde estamos transmitiendo temas importantes, temas relevantes, con todo lo que toca o lo que tiene que ver con el tema empresarial. Tenemos mucho tema también personal que nos va a ayudar a caminar, a lograr los objetivos. Como lo decimos en nuestros videos promocionales, son estrategias, tácticas y herramientas tecnológicas que nos ayudan a alcanzar los objetivos más rápido y con el menor esfuerzo. El tema de hoy es un tema medio controvertido que me estuvieron tirando mucho y atacando mucho en redes sociales. El tema es las 5 cosas que debes de saber antes de constituir tu empresa. Este tema lo considero muy importante, ya que los orígenes, los principios de cualquier cosa, de cualquier relación, de cualquier entidad económica en este caso, incluso en el caso de un país, tienen todo que ver con la riqueza y con la prosperidad futura. Me estuvieron diciendo mucho de la cuestión de que no, que hay muchas cosas, otros factores que también importan, no solamente lo que tú dices, la Constitución, tienen toda la razón. Yo solamente quiero poner de relieve que las buenas decisiones tomadas al principio de cualquier organización tienen todo que ver con el rumbo que va a tener esta, con la riqueza que va a tener esta organización, con la prosperidad que va a tener esta organización. Solamente quiero aclarar ese punto y dejar claro que no pretendo hablar de temas de derecho constitucional, sino más bien las 5 cosas que debes de saber antes de constituir tu empresa. Listo, comenzamos. El tema es 5 cosas que debes de saber antes de constituir tu empresa. Los temas que vamos a tocar y que vamos a abordar son matrimonio versus patrimonio. Quiero ser dueño de todo. Quiero ser dueño de nada y controlarlo todo. Es una frase genial. Con frecuencia queremos tener y tener y tener y nos sentimos más seguros si tenemos. Pero a veces te das cuenta que las personas más ricas en el mundo no son dueños de nada y lo controlan todo. El tercer punto es o te subes o te bajas. El cuarto punto es el dinero no es la vida. Y el quinto es capital. Empezamos. El primer punto nos vamos a ir rapidísimo. Espero no durar más allá de 20 minutos. Nos vamos a ir rapidísimo y considero que al final todo lo que les estoy comentando es de valor. Son temas que yo ya he vivido, que he pasado esa experiencia durante todos esos años y considero que son muy, muy importantes, sobre todo si son personas que van empezando, que son inexpertas, que no han tenido mucha experiencia y muchos choques que la vida te da. Pretendo con estos puntos tratar de hacerles un poco más ligera su carga y que se puedan impactar lo menos posible. Las empresas que se constituyen desde un origen mal, por lo general terminan mal.
Los principios son fundamentales. Los principios, los orígenes de una empresa, la constitución, cualitativamente es totalmente diferente a todo lo que viene después. O sea, en el camino tú puedes hacer decisiones, tomar decisiones correctas o incorrectas, equivocarte, pero como principio nunca va a volver. Lo que se hace en ese principio, en ese momento que las empresas solamente tienen uno en su vida, es muy importante para el futuro de tu empresa. Así es que no lo eches en saco roto, toma las mejores decisiones en esos momentos. Cuando tú constituyes una empresa, así como cuando constituyes un país, te tienes que hacer las preguntas más relevantes, que lo más que puedas, tratar de preguntarte las cuestiones más fundamentales para evitar en el futuro tener que estar cayendo en situaciones o en parches de esta constitución. Los países generalmente se hacen las preguntas más indicadas: cómo se deben de distribuir los poderes, cómo es la representación. Son muchas preguntas de valor fundamentales que nos van a ayudar a estructurar toda nuestra organización y lo que viene. Me estuvieron diciendo, como les comenté, bastantes cuestiones de que hay más cosas que impactan a una entidad económica. Lo sé, claro que sí, pero les voy a poner de relieve la importancia de esto. Generalmente, una empresa bien constituida, un país bien constituido, se hace las preguntas fundamentales para posteriormente, como lo ven en su imagen, solamente discutir y debatir las cosas más pequeñas. Yo no digo que no vengan cosas importantes que discutir en el camino, pero traten de dejar lo mínimo que se pueda de decisiones fundamentales para el futuro. En este caso, como se los comento, los países son muy similares en cuanto a su constitución, como las empresas. Al final, una constitución es la forma en que se estructuran los elementos constituyentes. ¿Cómo está compuesta alguna entidad? Básicamente eso es una constitución. La forma en que se estructuran los elementos constituyentes. Vamos para allá. Decisiones erróneas en el principio son prácticamente o muy difícil o prácticamente imposibles de reparar en el futuro. Así es que cuando estés constituyendo tu empresa, tómate todo el tiempo del mundo, medita, platícalo, piénsalo no 2 veces, piénsalo 10 veces para que puedas tomar la decisión que tú estés pensando manejar. Bien, empezamos. El primer tema es matrimonio versus patrimonio. Las constituciones y las creaciones y las fundaciones de una empresa son como un matrimonio. Es muy importante elegir a la persona indicada para que todo vaya a buen puerto. Una de las decisiones más importantes es elegir quiénes van a ser tus socios o tu socio en este caso. Al principio, todo es positivo, todo es miel sobre hojuelas. Nadie se permite siquiera pensar en temas negativos o pesimistas. Y si lo hace, está mal visto. Siempre es importante hablar de lo que puede ir bien y de lo que puede ir mal. Y con frecuencia, muchas ocasiones, las empresas y sobre todo las relaciones entre los socios terminan mal. Y es importante saber que si una relación entre socios termina mal, la principal afectada será la empresa. Antes de crear una empresa y constituirte junto con tu socio o con tus socios, asociarte, es muy importante que tengas una historia, que conozcas a tu socio, que sepas trabajar con él, que sepas comunicarte con ellos, con él o con ellos. Es muy, muy importante. Aquí les pongo la imagen de mejores amigos
pero créanme, es bastante relevante. Creo que de las decisiones más importantes que vas a hacer en tu vida, como cuando escoges a tu esposa, es escoger al socio correcto. De lo contrario, puedes o tener éxito o fracasar. El segundo tema que vamos a estar abordando es: quiero ser el dueño de todo y quiero ser el dueño de nada y controlarlo todo. ¿A qué me refiero con esto? Esta frase la acuñó Nelson Rockefeller. Me pongo por acá. Nelson Rockefeller, por acá, acuñó esta frase. ¿Con qué objetivo? El objetivo fue, él repartía las acciones, se reservaba una pequeña parte, pero al final lo controlaba todo. Él sabía que había 3 puntos importantes a diferenciar: propiedad, posesión y control. La frase clave para entender este punto de quiero ser el dueño de nada y controlarlo todo se llama alineación. Recuerden, la frase clave es alineación. Es muy importante que todas las piezas en tu constitución estén alineadas. Y recuerden, cuando digo constitución, que me refiero a la forma en que se estructuran los elementos constituyentes. No lo piensen como el librito donde se redacta todo. Muchos me estuvieron diciendo mucho en redes sociales: oye, pues que la Constitución es la mejor redactada y demás. Posiblemente puede ser la mejor redactada, pero voy más allá. Para mí la Constitución es la forma en que se estructuran todos los elementos. En cuanto a la alineación, si tú quieres tener alineación en tu empresa verdaderamente, y créanme cuando les digo esto, que tengo varios clientes que son únicos dueños y tienen todo perfectamente alineado. Posiblemente, si tú eres el único dueño, el amo y señor de toda la empresa, poseedor de todo el control y de la propiedad y de la posesión, vas a tener alineados a todos. Vas a lograr la alineación. ¿Pero a qué costo? Los socios, por eso generalmente se asocian, tienden a sumar, tienden a generar ideas en conjunto. Incluso hay una frase muy célebre, sobre todo en la estrategia militar, que te dice que tú eres tu peor enemigo. Si nos apegamos a esta frase, la analizamos y la asimilamos, sabrás que al estar tú solo y no tener una persona con la que debatir esos puntos, una persona que esté comprometida, porque tú podrás platicar con muchas personas y te van a decir: sí, está bien hacer eso, o vamos, échale ganas, te apoyo. Pero si no es un socio en el que en verdad esté comprometido y ligado a ti, muy posiblemente o en muchas ocasiones vas a tomar la decisión errónea. Pero tendrás alineación. Perfecto. Pero como lo vemos en la imagen, solo. Estarás totalmente solo. Otra parte, otro punto, otro factor de este punto, quiero ser el dueño de nada y controlarlo todo, es que posiblemente pensarás que para tener alineación en tu equipo tienes que contratar a las personas correctas. Y esto es afirmativo, esto es correcto. Tienes que contratar a las personas correctas. Pero no por este solo hecho de contratar a las personas correctas significa que van a estar alineadas. Les voy a poner un caso. El caso de la escuela Summerhill. Es una escuela que fue un experimento, una escuela experimental que pusieron hace cerca de 60 o 70 años, me parece que en Inglaterra, en donde permitían a los alumnos asistir o no asistir a clases. No había exámenes, no había reglas. En realidad la única regla era la que quisieran seguir los alumnos. Al final fue un fracaso total. Las calificaciones de los alumnos empezaron a descender drásticamente. La inasistencia fue el pan de cada día. Los alumnos dejaron de asistir a sus clases y al final fue un fracaso. Al igual que este caso de Summerhill, en tu empresa, no solamente por contratar a las personas correctas, significa que van a estar alineadas. Recuerda, la palabra clave aquí es alineación. Y
precisamente por esto es muy importante separar roles y tener una estructura. Es muy importante tener una estructura para que, independientemente de que las personas sean las correctas, puedan permanecer alineados. Recuerda el caso de Summerhill, en el que posiblemente eran las personas correctas, pero no por ser personas correctas significa que iban a estar alineadas. Al final, como lo comenté, fue un fiasco total esta escuela experimental. Tenemos que comprender esos 3 puntos: propiedad, posesión y control. La propiedad es la parte precisamente de la propiedad o del capital que legalmente poseen las personas, en este caso los fundadores o los inversionistas. El punto número 2, la posesión, son las personas que controlan el día a día a la empresa, en este caso empleados o gerentes. Y el tercer punto es el control. ¿Quiénes son el control? Generalmente son las juntas directivas en donde se reúnen los fundadores o los inversionistas o algunas personas invitadas para poder decidir el destino de la empresa en las decisiones fundamentales. Les voy a poner un ejemplo que no van a poder olvidar jamás. Para entender propiedad, posesión y control. Y este ejemplo se basa en el seguro social. Tú, en esta sociedad democrática, eres una pequeñita parte dueño del seguro social. Una parte muy chiquita. ¿Y qué pasa? Cuando tú quieres ir a que te atiendan, por lo general piensas, pues es algo muy sencillo, pues me duele algo, quiero que me atiendan. Lo ideal sería, o en un mundo utópico, que entres al seguro social, vayas a una atención con un doctor, a una cita, te diagnostique y te dé tu receta o tu medicamento. Esto sería lo que debiese pasar, pero no es así. Es un poco más complicado y complejo de lo que nos creemos. Cuando tú llegas al seguro social y exiges atención y no te la dan, o están siendo ineficientes en darte esta atención, por lo general, ¿qué es lo primero que se te cruza por la mente decir? Por mí tragas. Generalmente, esto es lo que la gente le dice a los doctores o a las enfermeras. Y lo digo porque mi esposa es enfermera. Y muchas veces le decían a ella, no, pues por mí tragas y por mí me vas a atender, porque yo te pago y yo te doy tu sueldo. Es correcto que hablen del tema de propiedad, pero es una partecita muy chiquita, y no porque seas el propietario de algo significa que vas a ser el dueño o que vas a tener la posesión total de cómo se controla esto. Entonces, entendemos que propiedad es una cosa muy diferente de posesión. Eres dueño de una pequeñita parte de ese capital. Pero cuando hablamos de posesión, las enfermeras, en este caso del Seguro Social, y los doctores son los que controlan el día a día de esta organización, de esta entidad gubernamental. Y al final nos encontramos con el control. Estando yo en una ocasión caminando por ahí por los pasillos del Seguro Social, vi una oficina, una parte que decía gobierno. Y se me hizo raro en ese tiempo, tenía 17, 18 años cuando vi gobierno, pero ahora me doy cuenta que en este organismo, precisamente en esa parte de gobierno, es en donde se reúnen y se toman las decisiones fundamentales de lo que va a ser esa organización, de lo que está haciendo esa organización. Entonces, con este claro ejemplo entendemos lo que es propiedad, lo que es posesión y lo que es control. Listo. El siguiente punto de las 5 cosas que debieses de saber antes de constituir tu empresa se llama: o te subes o te bajas. ¿A qué me refiero con esto? O te subes o te bajas del camión. Es un tema muy importante en cuanto a qué tan involucrados están en tu empresa las personas que están en ella.
con frecuencia cuando vamos iniciando nuestras empresas, y lo digo por experiencia propia, pretendemos ahorrarnos ciertos costos al decir, oye, ¿sabes qué onda? Tú, para ahorrarme ciertos costos, quiero que trabajes medio tiempo o quiero que trabajes desde tu casa. Pero en cuanto a compromiso, y volvemos a la palabra clave, en cuanto a la alineación de tu empresa, de tu equipo, esto es funesto, es lo peor que puedes hacer. La recomendación con este punto de o te subes o te bajas va enfocada a cuando estés creando, constituyendo tu empresa, es importantísimo que tengas a todos en un mismo lugar. Es muy importante que tengas a todos en un mismo lugar para que se estén empapando constantemente y retroalimentando de la alineación y qué tan involucrados van a estar con tu organización. Punto muy importante, y recuerda, cuando estés constituyendo tu empresa, o te subes o te bajas. Habrá algunas ocasiones en las que en este punto, habrá algunas ocasiones en este punto en las que harás una excepción, como por ejemplo a nosotros. Nosotros somos un despacho contable que tiene un sistema tecnológico para automatizar la contabilidad, y generalmente nos contratan. Este tipo de excepciones son importantes entender y comprender para saber que no vas a poder tener al 100% pues, a ciertas cosas, como en este caso abogados, o en nuestro caso como contadores. Son las excepciones más pequeñas que vas a hacer, pero el grueso de tu organización, el core de tu equipo, el núcleo de tu equipo, es muy importante que lo tengas en un solo lugar. Físicamente es muy importante en las etapas iniciales de tu empresa, en su constitución. Es muy importante que tengas en un lugar físico a las personas. No funciona tenerlos separados. Es muy importante que se nutran, que se unan cada vez más tu equipo de trabajo. Bien. El siguiente tema es: el dinero no es la vida. Este tema lo hablé en el live pasado. Es importante de todos modos retroalimentarlo y hacer el siguiente comentario. Las personas que están totalmente comprometidas con tu empresa deben de ser apropiadamente compensadas, pero también es muy importante recordar que el dinero no te da el compromiso. Al final, lo que te da el compromiso es sentirte parte de esa organización y buscar el valor a largo plazo y no a corto plazo. Es muy importante recordar que el dinero no es la vida. Es muy importante que recordemos que ya sea que tú dirijas la empresa o que estés asociándote con alguien más, una pregunta fundamental es: ¿cuánto pretendes ganar? ¿Cuánto te vas a pagar? Aquí está. ¿Cuánto pretendes ganar? Generalmente las personas que se enfocan en ganar en dinero en ese momento no están comprometidas con generar valor en el largo plazo de esta organización. Así es que recuerda, el dinero no es la vida. Hay un caso muy importante que me encanta, que estuve leyendo. Es del fundador, el director de la empresa Box. Es una empresa que se encarga de almacenar datos y demás, tipo Dropbox. Pero es un caso importantísimo y creo que debiésemos de seguir este ejemplo. Esta persona, después de 4 años de haber constituido su empresa, seguía viviendo en un departamento de un cuarto y su única posesión era un colchón. Esta persona luchó durante esos 4 años y constantemente sigue luchando. En los inicios de su empresa luchó por ganar menos, ser la persona que ganara menos en su organización. Esto es algo increíblemente difícil de asimilar por nosotros como mexicanos, como latinos, que el ego nos corroe.
Queremos siempre ser los primeros y queremos siempre ser los que tengamos el mejor carro, la mejor casa, la mejor ropa, pero las personas verdaderamente inteligentes saben que el dinero no lo es todo, que el compromiso y la fuerza y la energía que tengas para levantar tu empresa es mucho más importante que el dinero. Otro caso bastante conocido es el de Steve Jobs, mi ídolo. Steve Jobs, como lo pueden ver en esta imagen, tenía tan pocas cosas en su casa. Él decía que las cosas materiales le estorbaban. Esta mentalidad de el dinero no es la vida, debemos de transmitirla y permearla a toda nuestra organización. Recuerda, las personas de tu organización te están viendo. Saben cómo vives, cómo te vistes, en qué gastas, cómo derrochas o no derrochas el dinero. Todo este ejemplo que estás dándole constantemente en cuanto al uso del dinero, el valor que tú le das al dinero, lo están asimilando y créeme, van a seguir tus pasos. Así es que es importante que no le des importancia al dinero y que te enfoques en crear valor. Que tu única moneda de cambio sea el valor a largo plazo, el hacer más valiosa tu compañía y no el dinero. Que el dinero, como dice la frase, el dinero va y viene. El último punto es capital. ¿A qué me refiero con el capital? Es uno de mis libros favoritos, se lo recomiendo, El Capital de Carlos Marx. No piensen que soy comunista, pero es un libro que te va a dejar mucho si lo sabes interpretar de la manera correcta. El capital. ¿A qué voy con esto? Las empresas, en sus etapas iniciales, no precisamente tienen que pagar salarios altos. Tú puedes identificar a una persona qué tan comprometida está con tu empresa, en este caso un socio, cuando lo invites a trabajar y en vez de pagarle en ese momento dinero que se va a ir como agua, ofrécele acciones. Ten el valor y la confianza de ofrecerle acciones y confiar en tu proyecto. La persona que te tome el dinero, sabes que es una persona que no debes de trabajar con ella, porque solamente cree en el corto plazo. En cambio, si hay una persona que te toma las acciones y parte del capital de tu empresa, tenlo por seguro como pago. Tenlo por seguro que esta persona está comprometida con tu empresa y en el largo plazo, en el valor de largo plazo que va a generar. Es importante que tomemos en cuenta esto. Otro punto importante a recordar es que cuando estás creando inicialmente o cuando estás creando tu empresa, cuando la estás constituyendo, va a llegar un momento en el que tendrás que compensar a tu equipo de alguna manera con capital. Una decisión errónea en esta constitución suele venir en el momento en que dices, se va a repartir en partes iguales. Cuando tomas una decisión de estas, y lo he visto en algunas empresas a las que asesoro, es una declaración de problemas, literal, porque va a haber muchas personas que van a decir, oye, yo hago más que esta otra persona, yo tengo más responsabilidad, yo tengo más riesgo, para que también lo evalúen en el último punto, en el punto de capital, evalúen muy bien el repartir en partes iguales. Otro tema muy importante en este punto de capital es discreción. Discreción. Cuando empiezas a subir al barco, en este caso al autobús, a las personas y les empiezas a repartir capital, con frecuencia van a empezar los egos y van a empezar tal vez las pugnas internas entre el equipo, precisamente por las actividades o los riesgos que tenga cada uno. Es muy importante que tengas discreción en el momento en que tomes decisiones de pagarles a tu equipo con capital, con acciones de tu empresa. Recuerda, total discreción. Abundan las historias de empresas que actualmente son millonarias, pero que no lo eran en un momento.
y que las personas o los asesores que estaban trabajando en ellas, cuando les ofrecieron capital como moneda de pago, lo rechazaron. ¿Sabes qué? Yo no quiero capital, yo no quiero acciones, yo quiero dinero en este momento. Y se dieron cuenta que posteriormente esas empresas llegaron a valer mucho más de lo que hubiesen ganado en ese momento con el dinero que les dieron. Se me hacen temas bastante tristes. Otro punto muy importante es que los empleados iniciales no precisamente van a ser los más productivos. Puede ser el caso, y les pongo el caso de eBay. Es una empresa en la que una secretaria que se unió desde el principio en esta empresa y trabajó mucho más que el ingeniero que posteriormente llegó. Talentosísimo este ingeniero y fue valiosísimo para la empresa. Entonces, no precisamente porque alguien haya trabajado más, significa que va a ser más valioso para la empresa. Muy importante. Pero hay otros casos en los que las personas que iniciaron con esas empresas fueron las más redituadas porque precisamente confiaron en ella desde el principio. Un caso muy sonado es el caso de la persona, el artista de graffiti que pintó las oficinas de Facebook. Este artista de graffiti que pintó las oficinas de Facebook, por la partecita que recibió, lo convirtió en $200 millones. Posteriormente llegó a trabajar a esta empresa otro ingeniero y él solamente logró generar $2 millones. Esto es la diferencia en donde radica el confiar o no confiar en una empresa. A las personas que en este momento estén teniendo una situación de confiar en una empresa, no se vayan por el dinero. Confíen en que esa empresa va a crecer y que va a generar valor. Y no tengan la penosa situación de haber exigido dinero sucio que se va en ese momento y a la vuelta de unos años estar totalmente arrepentido por no haber tomado una pequeña parte de las acciones de esa empresa. Bueno, son historias pues muy tristes que no me gustaría estar en sus zapatos. Y como último punto, es un punto extra que les quiero dejar aquí. Como último punto, el último punto es, Bob Dylan, un cantante, dice, si no estás ocupado naciendo, estás ocupado muriendo. ¿A qué me refiero con este extra bonus, este tema extra? Es a lo siguiente. Por ejemplo, el caso de Amazon. Amazon y su CEO, el director Jeff Bezos, te dice que para él cada día es como si fuera el primer día de su empresa. Es decir, hablé al principio de que la constitución se da en los orígenes, pero las empresas exitosas están constantemente reinventándose. De alguna manera pudiera decir, están constantemente constituyéndose. Es un tema que no debes de echar en saco roto, el tema de la constitución. Otro punto también final de este último punto, el punto extra, es que tú puedes desde el momento de la constitución, desde el origen, sentar las bases para que tu empresa, en su filosofía, no deje de estar creando cosas nuevas. Parte de la constitución es sentar las bases de tu empresa, en este caso sobre todo si es una empresa tecnológica, sentar las bases para que esa empresa no deje de estar reinventándose y creando cosas nuevas. Me encanta la filosofía o la frase que define perfectamente a Disney, que ellos la repiten constantemente, y va más o menos así. Nuestro enfoque no es secreto.
seguimos avanzando, descubriendo nuevos caminos, porque somos curiosos y la curiosidad nos abre nuevos caminos, nuevos horizontes. Esta frase que escuché en las películas que le pongo a mis hijos, se me hace algo genial. Esta persona, Walt Disney, fue un tipo visionario que desde los orígenes, desde su constitución, los elementos constituyentes, no piensen como un librito ahí todo empolvado que es una constitución, sino todos los elementos que integras en el momento de que constituyes tu empresa, es lo que va a dictar el futuro de ella. Yo sé que la puedes enmendar, sé que la puedes parchar posteriormente a esa constitución, pero qué mejor que desde sus orígenes lo hagas bien. Constituyas una empresa que no deje de estarse renovando, que siga innovando, que siga creando cosas nuevas. Bien, con esto terminamos el live del día de hoy. Les agradezco mucho a las personas que me sintonizaron. Le mando un saludo a mi compadre Adal Anguiano. Saludos a mi compadre que nos está escuchando. Si tienen alguna pregunta, por favor, hágamela. Lo que necesiten, estoy para servirles, para apoyarlos. A darle, colegas. ¡Vámonos!